Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Antonio Pedraza Romero, estudiante octavo semestre de Ingeniería de Software. En este momento les voy a presentar la exposición referente a dónde y a qué pertenezco, que hace parte de las actividades de la materia guionismo. Vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos sociales han incidido para la consolidación de tu identidad individual? Haciendo una breve remembranza de todos los aspectos que han incidido para la identidad individual que tengo, he retratado algunos elementos que son importantes y que han forjado mi identidad individual. El primer aspecto, como lo podemos ver, estoy en el centro y dentro del centro, perdón, y alrededor de él hay una serie de imágenes. Estas imágenes hacen parte de los elementos sociales que han incidido en mi identidad individual. Primero, el aspecto familiar, mi casa, la casa donde vivo. Acá tengo los aspectos donde me desenvuelvo, como podemos observar en la imagen, es pues el computador, que es el punto de elemento central que hace parte de la identidad de cada uno, eh, ya que allí o por medio de ese elemento uno empieza a adquirir conocimientos, empieza a explorar todos esos elementos que nos brinda la tecnología y pues considero que es un aspecto importante eh, ese elemento y pues ya está dentro de el interior de mi casa y pues es un elemento que considero importante para poder generar una identidad. También aquí vemos otro elemento importante en mi casa, igualmente acá, que son, pues la casa es el punto central donde inicia todo un proceso de forjarse su identidad a través de sus padres y sus hermanos y los familiares que lo rodean. Segundo aspecto importante, o que yo considero importante, es en este caso hay una mascota, esa mascota hace parte también integral de la familia, por lo que también hace parte del entorno en el que uno se desenvuelve y pues eh, en cierta manera la mascota le ayuda a uno a generar cierta identidad y aprecio por los animales, ya que pues ellos le enseñan a uno muchas cosas eh, en cómo convivir y en cómo expresarse hacia los demás. Otro aspecto importante es el vecindario. Estas dos fotos hacen parte del vecindario, igualmente con esta foto. Estas tres fotos hacen parte de mi mundo exterior. Cuando yo abro la puerta de mi casa, me rodea estos tres elementos y esos elementos son y fueron importantes para poder generar esa identidad individual, ya que allí o en estos 13 lugares yo empecé a construir una identidad porque me empecé a relacionarme con muchas personas en mi juventud, cuando iba a jugar con ellos, cuando llegaba del colegio, cuando me podía jugar o simplemente entablar una conversación con un grupo de amigos allí. Entonces, en esa parte también se empezó a forjar o formar una identidad individual con en esa parte exterior, en este caso el vecindario. Y esta foto, esa parte ya nos salimos del entorno del barrio y ya fluimos y confluimos, perdón, con una ciudad que es Bogotá, que es una ciudad muy variada, podemos encontrar de muchos aspectos y esa parte de ese conocimiento exterior, de conocer la ciudad, de conocer
todo lo que engendra o genera la ciudad, pues también hace parte de la identidad individual de cada uno. Mm. O ahora vamos a ver qué aspectos se incluyen en cada una de las identidades a fin de lograr una condición holística. Entonces, antes de poder responder esta pregunta, recordemos que la holística hace referencia a que toma la información como un todo y no en cada una de sus partes, sino que tiene en cuenta toda la información como un todo. Entonces, ¿qué aspectos se incluyen en cada una de las identidades a fin de lograr una condición holística? Entonces, para tener una condición holística que encierra un todo, debemos tener en cuenta la parte individual y la parte social, la identidad social y la identidad individual. La identidad individual, considero que los aspectos que se deben tener en cuenta son la parte intelectual, ya que el conocimiento que tú adquieres va forjando las bases para un desempeño ya en tu vida social. Entonces, partimos de la parte intelectual. Luego, tenemos la personalidad, que es cómo yo me defino hacia los demás, cómo yo me pongo en consideración como, como un ser individual y forjo mi personalidad ante los demás. La parte emocional, hace parte de cada ser, de cada uno, entonces allí es importante vivir o tener en cuenta la parte emocional cuando se está alegre, cuando se está triste, cuando se está melancólico y en todos los diferentes elementos o aspectos que encierran lo emocional. Y por último, la parte espiritual. Allí es importante anotar que seas creyente o no seas creyente, hay algo que está por encima de ti y que ese por encima de ti, eh, tú vas pensando en que te va a ayudar o te va a, a, a tener como una guía para poder desenvolverte en todos los aspectos pues, que encierran la vida. Continuamos con la identidad social. Acá los aspectos que se tienen en cuenta es la persona como tal, ya la persona, ya el ser humano como persona es porque ya hace parte de un grupo, integra un grupo social y esa persona, por supuesto, va a confluir y a vivir con otras personas dentro de una comunidad. La parte sociocultural, que son los aspectos que encierran cada una de las comunidades, sus costumbres, sus creencias, sus festividades, todo lo que encierra esa cultura, hay que también identificarla dentro de lo social para llegar a tener una condición holística. Seguimos con las relaciones sociales. Las relaciones sociales hacen parte fundamental de todo el entramado de las identidades, ya que tú al vivir en comunidad necesitas relacionarte con el otro para poder intercambiar conocimientos, intercambiar mercancías y desarrollar una serie de forjar una serie de relaciones que a la postre te van a servir para tu desarrollo personal. Y por último, la vida profesional, que ya encierra toda la parte individual, la parte intelectual y con todos esos conocimientos adquiridos, tú ya trasladas esos conocimientos a la vida profesional y allí es donde tú vas forjando ese desarrollo social que encierra una vida profesional.
respecto a la siguiente pregunta que nos dice, ¿por qué el autor considera que el yo se constituye como eje para la definición de una identidad personal y al mismo tiempo de la identidad social? Porque el yo es el punto central del ser humano y el ser humano confluye tanto en su identidad social como en su identidad personal. El yo se va forjando a medida que van pasando las diferentes etapas de la vida. Desde su nacimiento, el ser humano nace con un yo que lo identifica único, pero a medida que va pasando el tiempo, ese niño, ese bebé crece, ya es un niño y va a identificar o a exteriorizar todos los elementos a través de sus padres y sus hermanos, que en ese momento los ve como un líder para, o como un dirigente eh, de, pues que lo va forjando, o sea, forjando un ideal de esa persona. Luego viene la juventud. Dentro de la juventud ya confluyen una serie de elementos, porque se empieza a interrelacionar con otras personas, empieza a conocer otros aspectos de la vida esenciales que están fuera de su núcleo familiar y que por lo tanto va a empezar a tener eh, convergencias y divergencias con las personas que lo rodean, pero el yo va a estar presente porque ese yo, así como la parte individual, es también la parte social, porque ya ese yo ya no va a ser estático, o no, perdón, el yo no es estático, sino que ese yo va fluyendo a medida que va cambiando las etapas de la vida. Luego, ya en adulto, el ser humano ya ha vivido una serie de etapas que lo han forjado a llegar a la adultez. Allí ya ese yo continúa presente, pero ese yo ya es un yo más formado, más maduro, un yo que está ante todo presente en su querer avanzar y superarse. Es una etapa de superarse. Y por último tenemos la vejez. Aquí la vejez, ese yo continúa por supuesto, pero ya no va a ser tan, eh, como sería, tan fuerte en su sentir, sino que al contrario, esa va a estar más moderado. Ya en la vejez la persona ya entra en un estado de recogimiento y de reflexión sobre lo vivido. ¿Qué situaciones pueden incluir en cada una de esas dimensiones? Recordemos que tenemos dimensión espacial, temporal y social. La dimensión espacial se toma como la parte física. Entonces acá vemos tres imágenes y las tres imágenes hacen parte de los cambios físicos que se pueden sufrir dentro de las etapas de la vida. Tenemos la parte corporal, cuando el joven empieza a tener ciertos cambios en su rostro, empieza a verse algunas particularidades en la cara y pues allí ve un cambio físico que hace parte de su proceso evolutivo. También otro aspecto es referente a las chicas, a las mujeres, cuando ya ellas ya empiezan a crecer, empiezan a sentir esos cambios hormonales y corporales y empieza a ver protuberancias o un crecimiento en sus senos, ya que pues eso hace parte de sus cambios físicos en esa etapa de la vida y posteriormente pues esos senos van a ser pues parte vital para poder cuando ya pues tenga hijos. Y el otro aspecto es me acepto como soy, ya que cuando una persona pierde un miembro de su cuerpo, eh, acepta ese cambio, acepta
ese nuevo proceso de adaptación de que le hace falta una extremidad en su cuerpo. Ahora vamos a ver la dimensión temporal. La dimensión temporal se parte del momento, se da en su momento. Tenemos una separación que marca eh, un nuevo derrotero para esas familias que por X o Y razón deciden apartarse. Forma un nuevo derrotero para esas eh, personas que tuvieron que pasar por ese proceso. También la violencia psicológica en las mujeres, y donde se ve una opresión, se ve un sometimiento desafortunadamente hacia ellas, que no las deja crecer. Esto se ve enmarcado desafortunadamente en que ellas no puedan tener igual de condiciones que los hombres relacionados a su parte laboral y a su parte social. Y tenemos el fallecimiento. Ese es un momento, una situación que se da cuando pues se pierde un familiar o una persona cercana. Es un momento que genera esa parte nostálgica, pero que hace parte del proceso de la vida. Tenemos la parte social, la dimensión social. Hay tres aspectos que son influyentes, que es la parte de la música. La música es un punto central para que se pueda tener como gusto hacia cierto tipo de música, y cada una de las etapas pues va aprendiendo nuevas cosas sobre la música. También la tecnología. La tecnología es un punto neurálgico, ya que todo fluye por la tecnología y todos de una u otra manera estamos influenciados y tenemos la necesidad de ser parte o la tecnología tiene que tener parte de uno. Y la moda pues por supuesto es cómo tú te vas a vestir, cómo tú te vas a sentir, y pues la moda te impone ciertas cosas que tú lo debes tener presente. Y ya con esto hemos finalizado estos elementos, o esta exposición, perdón. Acá quiero dar unas referencias que se utilizaron para desarrollar esta actividad. La revista cubana de psicología, en su artículo Proyecto de vida como categoría básica de interpretación de la identidad individual y social, y en la revista electrónica de psicología política, el artículo Identidades colectivas y psiquismo, procesos de subjetivización, imaginarios e instituciones. Con esto he finalizado la exposición referente a las identidades individuales y sociales. Agradezco su atención y hasta pronto.